Bueno, habíamos quedado aquí, lo último que habíamos visto había sido lo de las señales analógicas y digitales, que era la parte de los apuntes que hacía referencia a lo que eran conceptos de automatización en general. Ahora tenemos una segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, que lo que hace referencia es a conceptos relacionados con la domótica específicamente, ¿vale? Domótica, imótica, automatización en viviendas y edificios, gestión energética, bueno, todo ese tipo de cosas relacionadas con la domótica, ¿vale? Bueno, primero de todo, lo tenéis ahí en la esquina de la transparencia. La normativa que tenemos puramente eléctrica para este tema, a día de hoy, está en la instrucción 51 del reglamento de baja tensión y hay información complementaria en la guía, ¿vale?, de la instrucción técnica 51 del reglamento. Tanto la instrucción como la guía es la información que podemos tener a nivel de normativa de la domótica, que ya veréis que tampoco es mucha, ¿vale? Un poco más en la guía, en el reglamento es bastante escueto. Poco más o menos nos viene a decir que utilicemos un circuito 11 para proteger la domótica de la vivienda, que va a tener un calibre de 10 amperios, la protección del circuito de domótica, y bueno, que tendremos que poner una serie de canalizaciones para la domótica dentro de la vivienda, aunque veremos que si el cable está aislado para la misma tensión se puede utilizar la misma canalización, pero bueno, es conveniente prever tubos separados, ¿no?, para los cables de comunicación de la domótica y demás. Bueno, dos definiciones que nos aparecen ahí en la guía, son las que tenéis en la pizarra. En general, hablamos de domótica por instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. Esa es la definición. Bueno, la definición, la que tenéis ahí. Ojo con estos temas de domótica y automatización, porque al haber muchas empresas y tocar un tema, digamos, que está intentando venderse como bien de consumo, pues a veces la palabra domótica se utiliza con cierta alegría. Es algo así como lo que pasa hoy con el tema de la inteligencia artificial, que ahora resulta que todo es inteligencia artificial, ¿vale? Mañana pasado regalarán una maquinina de estas de revolver el colacao y dirán que llegue con inteligencia artificial. Porque le das un botón y tiene un temporizador y acabará de revolverlo solo a los, yo qué sé, a los 2 minutos. Estamos en esa línea un poco hoy en día en la sociedad. Pues con la domótica pasa algo igual. Es un término que se abusó bastante de él hace ya unos cuantos años. Los inicios de la domótica en España, pensar a nivel de instalar, de instalador, de empezar a hacer instalaciones, arranca por allá por los 90 más o menos del siglo pasado. Y se abusaba realmente de ese término, se ponían cosas, no sé, pequeñas automatizaciones diciendo que eran domótica, ¿vale? De ahí viene que el reglamento y la guía aclaren bien lo que es la domótica. Vamos a llamar domótica esto, vienen a decir, ¿vale? Esa es la definición general, pero ya veréis que luego eso se concreta en cosas más tangibles. Domótica lo vamos a utilizar también cuando nos referimos a pisos o vivienda unifamiliar y cuando hablemos de grandes instalaciones o instalaciones singulares, instalaciones comerciales, no sé, hospitales, hoteles, todo ese tipo de instalaciones ya más grandes, hablaremos de inmótica, ¿vale? Domótica e inmótica son los términos con los que tenéis que quedaros. La instrucción 51 ya lo hemos dicho, y la guía de aplicación son la parte normativa que se refiere a estas instalaciones. Concretamente dice la instrucción técnica que se refiere a sistemas de automatización, gestión técnica y seguridad para viviendas y edificios. Y la definición que da, que la tenéis a continuación, son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de recoger información proveniente de unas entradas, sensores o mandos, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas, con el objeto de conseguir confort, gestión de la energía o protección de las personas, animales o bienes. Me está dando ahí una idea de lo que vamos a ver luego en otra transparencia, que son las 4 áreas de la domótica, ¿vale? Le faltaría hacer mención a las comunicaciones, pero por lo demás las otras 3 áreas están mencionadas ahí. Confort, gestión de la energía o ahorro energético y
protección o seguridad, ¿no? En este caso de personas, animales o bienes. Fijaros que la definición coincide, bueno, coincide no, se parece bastante a lo que vimos el otro día de una instalación automática en general. Tenemos una planta, que en este caso es la vivienda, tenemos una serie de, un sistema de control que va a ser el sistema domótico, y luego tenemos entradas y salidas. Las entradas que van a ser los sensores que recogen información que os dice ahí, y actuaré sobre la planta con unos actuadores conectados a mi sistema de control, ¿no? A mi sistema domótico. Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes exteriores de comunicación, información o servicios, como la red de telefonía conmutada. Estas definiciones ya son un poco antiguas. Servicios de internet, etcétera, ¿vale? Ahora la red telefónica ya no es conmutada, eso era cuando estábamos en el mundo analógico, ahora es una red de telefonía digital. Vale. Bueno, hoy en día han florecido los sistemas, ¿no?, de automatización en viviendas, con todos estos sistemas relacionados a las grandes empresas tecnológicas, el Alexa que me parece que es de Amazon, el de Google que tiene el suyo. Bueno, hay un montón de empresas que están con equipos, pequeños equipos que conectados con tu teléfono móvil te permiten una conectividad con la vivienda. Hay luego una serie de relés de actuadores y de sensores que se conectan también a través de la red Wi-Fi de la vivienda con ese sistema, y al final lo que te permite es hacer encendidos, apagados, bueno, dar órdenes, ¿no? Al final automatizar en cierta medida el funcionamiento de la vivienda. ¿Qué excluimos de la domótica? Esta es muy importante, esta transparencia. ¿Qué es lo que no consideramos domótica? Y es importante por un tema más que nada normativo reglamentario. Pensar que cada instalación está regulada por un reglamento. Por ejemplo, pues una instalación de gas tiene un reglamento específico para las instalaciones de gas. Una instalación eléctrica tiene un reglamento específico, que es el reglamento de baja tensión, que lo regula. La domótica, desde un punto de vista eléctrico, se engloba totalmente dentro del reglamento de baja tensión, pero tiene también connotaciones o tiene algo en común con el reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicación. ¿Por qué? Porque la domótica se conecta a través del punto de acceso de la vivienda para poder comunicarme, ¿no?, con esa instalación, para poder hacer un control remoto de la instalación o recibir información de la instalación. Por eso hay que aclarar qué es domótica y qué no es domótica. Sistemas independientes, como portones, toldos, climatización, considerados como aparatos, eso no es domótica. Es un automatismo, o si queréis una aplicación de automatización, o bueno, llamarlo como queráis, pero domótica nos dice el reglamento que no lo podemos llamar. Las redes privadas independientes para la transmisión de datos, eso tampoco es domótica. El wifi que me monto yo en casa para tener conectados mis aparatos, eso no es domótica, ¿vale? Eso no quiere decir que si yo tengo a ese wifi conectado a un montón de equipos que funcionan como un sistema domótico, no pueda ser domótica. Pero en sí lo que es la transmisión de datos, aparte no es domótica. Las instalaciones contempladas en el RICT, ¿vale?, el Reglamento de Protección contra Incendios, eso tampoco es domótica. Es decir, una central de incendios no formaría parte de la domótica. Otra cosa es que yo puedo, a través de salidas, conectarla con mi instalación domótica. Es decir, si se detecta una alarma de incendios, yo puedo darle una señal al sistema domótico para que me conste, para que me pueda comunicar, para que me pueda decir que he tenido una alarma de incendios. Pero eso no quiere decir que la instalación contra incendios sea domótica. ¿Vale? Y luego, las instalaciones también que son digamos, de alarmas de seguridad, las que están reguladas por el Ministerio del Interior, lo que son las alarmas de intrusión, esas tampoco son domótica. Lo mismo, puedo hacer una comunicación, puedo tener una salida en la alarma de intrusión que me dé una señal al sistema domótico para avisarme a mí a través del móvil o lo que sea de que ha habido una intrusión en la vivienda, pero propiamente no es domótica, no están reguladas por el reglamento de baja tensión, sino que tienen su propio reglamento que depende del Ministerio del Interior. Eso no quiere decir que entonces la seguridad que hacemos con la domótica no es seguridad. Sí es seguridad, pero es una seguridad interna, por así decirlo. Yo en un sistema domótico, si pongo una alarma de intrusión en el sistema domótico, que dependa del sistema domótico, yo lo que no puedo poner es una alarma exterior que haga ruido en el exterior.
¿Por qué? Porque me van a poner una multa la primera vez que suene. Porque además la policía no va a tener constancia de esa alarma y me van a multar seguro, sí o sí. Lo que haré será poner una alarma para el interior de la vivienda, que me avise en el interior de la vivienda. O que me avise el móvil, lo que yo quiera, pero no una alarma convencional que avise en el exterior y demás. Otra cosa no quita tampoco que yo tenga, por ejemplo, contrato, que ahora está muy de moda también, ¿no? Las alarmas estas que se contratan con Securitas y otro tipo de empresas. Bueno, yo puedo tener contratada esa alarma que va a ser independiente del sistema domótico, igualmente que el sistema me dé una señal a la domótica para avisarme por otro lado, ¿vale? Normalmente esas alarmas que se venden ahora, pues hacen un aviso en la central de alarmas que tiene la empresa, vas a pagar un tanto al mes por tener esa alarma y, bueno, te da el servicio de seguridad completo, digamos, la empresa, ¿no? La puedo conectar también con mi sistema domótico, pero no va a ser domótica. Lo que os decía de la definición del reglamento está relacionado con estas 4 áreas de gestión, estas 4 áreas que son las 4 áreas de la domótica que llamamos. Cuando tenemos las 4 es cuando hablamos de domótica. Normalmente un sistema domótico va a tocar esas 4 áreas que tenéis ahí. Va a tocar la seguridad, desde un punto de vista, por ejemplo, de alarmas técnicas, detección de gas, por ejemplo, si hay una fuga de gas, detección de inundación donde tenga grifos, ¿no? Donde tenga aporte de agua, detección, por ejemplo, de monóxido de carbono, todo ese tipo de cosas son las alarmas técnicas y seguridad. Y puedo tener también una alarma, digamos, de intrusión para el interior de la vivienda por avisarme. Gestión energética, todo lo que atañe al ahorro de energía, que hoy en día también es un sector creciente, ¿no? El tema del ahorro energético. ¿Qué se hace en una gestión energética? Pues gestionar cargas, hacer que las cargas no puedan funcionar, por ejemplo, al mismo tiempo, para conseguir un término de potencia más bajo en la factura. Cerrar persianas cuando anochece para conservar el calor en la vivienda en invierno. No sé, bajar persianas también a media altura en verano para que el sol no entre y mantener en la medida de lo posible la temperatura más fresca dentro de la vivienda y ahorrar así en aire acondicionado. Bueno, hay muchas cosas de gestión de energía que se pueden hacer, ¿eh? Tema de control de calefacciones también, por zonas, es decir, calentar solo en las zonas donde está en ese momento las personas dentro de la vivienda, o hacer una programación horaria para que caliente solo cuando necesito. Por ejemplo, en el dormitorio, pues a lo mejor solo me hace falta encender la calefacción a determinadas horas antes de la noche, ¿no? Para que se vaya calentando la habitación y luego cuando vaya para la cama esté a la temperatura adecuada. El resto del día en esas estancias estará apagada. Luego dentro de confort, pues es una de las áreas más amplias, ahí entraría pues casi todo. De hecho, muchas aplicaciones que tienen que ver con las otras áreas también tienen que ver con el confort. Pues bajada y subida automática de persianas, escenas de iluminación, que es que la iluminación se sitúe en una determinada combinación de luces, según el momento y según la tarea que yo vaya a hacer en esa vivienda, lo que vaya a hacer dentro. No sé, confort es el encendido de luces en zonas comunes de manera automática. Confort es, bueno, activación de determinados receptores a determinadas horas, ¿vale? Y luego el área de las comunicaciones, que es el que tenemos enfrentado con el confort, que sería todo el control que yo hago de esa instalación domótica, del sistema domótico, de manera remota, ¿vale? Las comunicaciones sobre todo me van a servir para eso. Hoy en día también, pues muy de moda el tema de las cámaras de vigilancia, ¿no? Para poder, cuando estoy en el exterior de la vivienda, tener una imagen del interior. Son unos años ahí que se puso muy de moda por varios casos que hubo de maltrato de niños o de ancianos, cuando la gente se marchaba de la vivienda, pues bueno, estaban grabando con la cámara y veían cómo trataban a la criatura, ¿no? El cuidador o la cuidadora que estuviese ahí. Es algo bastante habitual también con personas incapacitadas o mayores o tal, pues el tema de las cámaras va bastante bien para tener un control exterior de lo que pasa en la vivienda. Cuando tenemos esas 4 cosas hablamos de sistema domótico, ¿vale? De domótica. Dime, Raúl. Bueno, ahora para el perro también, claro, estamos en la era del perro, pues mucha gente pondrá ahí para ver el perro lo que hace.
Pero bueno, mira, no se me había ocurrido. Como no tengo perro y no soy yo muy de la liga perruna, pues ni se me ocurrió. Pero probablemente sí que la gente lo tenga para eso, ¿eh? Vale, más términos que me dice la guía. Esto también es del reglamento, ¿vale? 4 cosas que debe de cumplir una instalación domótica. Esto también es muy importante. Esto lo pregunto siempre en el examen. Esas 4 características las tiene siempre que cumplir un sistema domótico. Tiene que ser flexible. Es decir, que se pueda adaptar a las posibles necesidades futuras de la instalación. Que la instalación se pueda ampliar, sobre todo. Que pueda ir dando más características. Que sale una nueva tecnología y yo la pueda implementar. Por ejemplo, el sistema KNX, que viene del sistema EIB, el Bus Europeo de Instalación, ha ido implementando siempre todas las nuevas tecnologías que han ido saliendo. Pues cuando empezaban los teléfonos móviles, tal, pues enseguida se podía controlar con el teléfono. Cuando empezaron los pads estos que había, que eran como agendas electrónicas, también se podía controlar desde ahí. Enseguida sacaron un módulo para poder controlar. Hoy en día con tabletas, con teléfonos, no sé, control por ordenador, todo lo nuevo que sale lo van implementando. El wifi, todo el tema de tener wifi en la vivienda, pues en cuanto salió enseguida lo implementaron para poder tener elementos controlados desde el wifi. Eso es un sistema flexible, se adapta al futuro, a lo que viene. Modularidad. Una avería en una parte del sistema no afecta al resto. Un buen sistema domótico tiene que ser modular. El sistema, por ejemplo, KNX, también voy a hablar mucho del KNX porque es un poco en Europa el estándar, ¿no? A nivel de domótica ya en serio. Pues también es modular. Si se me estropea, por ejemplo, un mecanismo, lo único que se va a ver afectado es los equipos con los cuales se relaciona el mecanismo, a los cuales le da órdenes de encendido, por ejemplo, de una luz o de lo que sea. Lo demás no se va a ver afectado, sigue funcionando perfectamente. De hecho, incluso en esos sistemas puedo cambiarlo en caliente, plug and play, ¿no? Saco el dispositivo, meto otro nuevo y ya está. Funciona perfectamente. Le meto la programación y estaría operativo. Tienen que ser fáciles de utilizar y esa es la más importante de las 4, es que sea fácil de utilizar. Si una instalación domótica es más complicada de usar que una instalación tradicional, automáticamente está mal. ¿Por qué? Porque una instalación tradicional es muy fácil de usar. ¿Hay algo más fácil que llegar, darle al interruptor y que se encienda la luz? Yo creo que competir con eso está complicado. Tienes que dar algo que realmente te suponga un avance. Si le vas a complicar la vida al usuario, esa domótica está mal. Tiene que ser algo fácil siempre de utilizar. Pensar, cuando penséis en una instalación domótica, si la puede utilizar tu abuela o tu abuelo, está perfecta. Si tu abuelo tiene dudas a la hora de poder conectar ahí algo, pues mal. Lo estamos haciendo mal. Lo ideal sería una instalación domótica que todo funcione solo, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Eso sería lo ideal. ¿Vale? Esto se contradice muchas veces con la realidad porque al final el cliente de instalación domótica, el cliente que quiere que en su casa le instalen mucha domótica, suele ser un tipo de cliente con gusto por la tecnología que le gusta interactuar con la instalación. Entonces al final es un poco contradictorio porque le va a gustar toquetear y cambiar cosas. Pero la domótica en sí, para un público general, tiene que ser sobre todo fácil de utilizar. Y muy importante también el último, debe de ser integral, debe de tocar todas esas áreas que teníamos ahí. Si no toca todas las áreas, hablamos de una aplicación domótica o de un automatismo o de lo que queráis, pero no un sistema domótico. Venga, más cosas del reglamento. Una figura que pone el reglamento para aclarar lo que es y no es domótica, ¿vale? Y ahí lo tenéis lo que es domótica en verde en la parte de arriba. La figura lo único que hace es diferenciarlo pues, de la red de telefonía y la red de televisión. Esa ya está anticuado. El reglamento es del 2002. Lógicamente esa figura, la guía de aplicación, salió poco después. Ya veis que está bastante desfasada. Pone hasta un fax ahí, ¿no? Puesto y cosas. Hoy en día, pues si tengo el acceso, por ejemplo, en lo que es instalaciones de comunicación con fibra,
En esa fibra voy a tener todo ya, voy a tener la televisión, voy a tener la telefonía, voy a tener todo lo relacionado con datos, va a estar ahí. Puedo tener todavía, porque muchos edificios lo tienen, una instalación de antena convencional, con una antena comunitaria, cosas por el estilo, pero hoy en día es muy usual que con un único acceso de fibra lo tengas todo. Entonces, toda esa división de instalaciones de comunicaciones ya no es tal cual. Pero bueno, la parte de la domótica sí, que es la que nos interesa. Parte que está en verde arriba, esa sigue siendo exactamente la misma. La domótica parte del cuadro de distribución de la vivienda, del cuadro general de mando y protección. ¿Vale? De ahí es donde parte la domótica. Ahí voy a tener la protección del circuito 11, que protege el automatismo, la domótica que yo tenga ahí. Y de ahí va a arrancar. Normalmente la fuente de alimentación del sistema que yo tenga va a estar instalado en el cuadro de protección y mando de la vivienda. Sobre normativa, también por tener una idea de dónde nos movemos o qué normas tenemos que cumplir. Arriba tenéis lo que serían normas, digamos que no son obligatorias o que no... Bueno, algunas por reglamento puede que lo sean, pero no al mismo nivel, desde luego, las que tenemos en la parte de abajo. Arriba lo que os pone son las normas EN, que son de aplicación. Hay una que es la 50.090, que es Home and Building Electronic Systems, ¿vale? Esa toca más a fabricantes, da normas al fabricante de cómo tienen que estar construidos los sistemas. Luego está la Building Automation and Control Systems, también. Esa ya se aplica más también a instalaciones. Y la Open Data Communication and Building Automation, que estaba relacionada sobre todo con las redes de comunicación que van a utilizar los sistemas domóticos. Esos son los estándares en los que se basan sobre todo los fabricantes, ¿vale? Para diseñar sus sistemas domóticos. Es de ámbito voluntario, sirve para certificar instalaciones y productos. Instalaciones domóticas se pueden certificar por AENOR, te las pueden certificar de que cumplen con esas normas. Garantiza la conformidad europea. Si estás en una empresa que vas a trabajar para fuera de España, dentro, por ejemplo, del ámbito de la Comunidad Europea, pues es probable que te exijan alguna de esas normas en tus instalaciones. Y bueno, aporta valor añadido en el sentido de que estás cumpliendo normas, estás con un estándar y, bueno, lo puedes poner, ¿no? O lo puedes anunciar de cara a tu cliente. Luego, en lo que es normativa obligatoria, tenemos las directivas europeas. Las primeras que tenéis a la izquierda son las que se aplican a todo el material eléctrico. En eso no hay diferencia. La de compatibilidad electromagnética y todo ese tema. Luego tenemos el reglamento de baja tensión, que al ser instalación eléctrica es lo que tenemos directamente para nosotros de aplicación, que es la instrucción 51, la que estamos comentando. Y luego tenemos también la guía de aplicación del reglamento, que aunque no sea obligatoria legalmente, pues al final en la práctica sí que lo es, ¿vale? Porque las delegaciones o las consejerías de industria de cada comunidad autónoma es en la que se basan muchas veces para los requerimientos de la instalación. Tener en cuenta que, aparte del reglamento de baja tensión, siempre en cualquier instalación eléctrica, lo que rige es lo que diga la Consejería de Industria del sitio donde estéis instalando. De Asturias, de Castilla y León, de donde vayáis a instalar, lo que os mande a hacer la consejería lo vais a tener que hacer. Es parte de la complicación que tienen las instalaciones eléctricas a nivel de validación y de diseño, es eso, que estáis siempre a expensas de las restricciones que la Consejería de Industria de turno os dé en cada sitio donde vais a instalar. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. En temas de domótica no suele haber, a nivel, por ejemplo, de Asturias, muchas concreciones más que las que pone la guía, ¿vale? Si cumplís con lo que pone la guía, lo vais a estar haciendo bien, en resumen. Bueno, más términos que nos da la guía: nodo, actuador, dispositivo de entrada. Nodo llama a cualquier dispositivo capaz de enviar y recibir información, podríamos decir cualquier equipo del sistema domótico que tenga inteligencia, que tenga un chip que esté procesando ahí un programa y que se comunique con los demás, va a ser un nodo. Actuador, lo mismo que en una instalación automática que vimos el otro día, el elemento que realiza el control de las salidas. Y dispositivo de entrada, pues los sensores y todo lo que me permita dar información al sistema. Y nos pone un ejemplo ahí, ¿no? En los apuntes: sistema que controla la climatización, la apertura de persianas, la iluminación del local y el riego del jardín, que tiene en cuenta las condiciones meteorológicas presentes o sus previsiones mediante una determinada lógica. Eso es un sistema que vamos a implementar, por ejemplo, en una vivienda. Vale, ¿qué es cada cosa dentro de ese sistema?
Pues el nodo podría ser un ordenador, un autómata que reciba las señales de sensores de temperatura, humedad y luz y procese esas órdenes y las envía a los sistemas que actúan sobre la climatización, sobre la iluminación, las persianas o el sistema de riego. Podría estar conectado con una central meteorológica, ¿no? Por ejemplo, esa RTI que pone ahí. ¿Qué serían actuadores? Pues sería, por ejemplo, un contactor que alimenta los motores de las persianas. Eso sería un actuador. La electroválvula del riego es otro actuador. Un regulador de intensidad de luz también es un actuador, un dimmer, ¿no? Conectado a ese sistema. Y luego, ¿qué serían los dispositivos de entrada? Pues los medidores de temperatura, humedad, las células fotoeléctricas que captan la luz y que envíen información pues al nodo, ¿no? A los puntos donde tengo la inteligencia o al punto donde tengo la inteligencia. Más definiciones. Bus, Binary Unit System, línea de intercambio de datos a la que se pueden conectar gran cantidad de componentes. Vamos a hablar de sistemas domóticos en bus cuando tengo un cable donde se me van conectando todos los componentes. La pasarela residencial, que es ese punto donde accede la red de telecomunicaciones. Punto de acceso de usuario, donde comienza la instalación de telecomunicación ya propia del usuario del domicilio. Protocolo, los lenguajes de comunicación entre periféricos con objeto de establecer una transmisión de datos. Más que el lenguaje, sería el formato que tiene la información con la cual se comunican los elementos de la instalación, ¿vale? Porque el lenguaje nos recuerda más la palabra lenguaje, un lenguaje informático. Realmente el protocolo es un formato que yo le doy al envío de datos. Los dispositivos electrónicos, para poder entenderse, como lo que se mandan son cadenas de unos y ceros, pues esos unos y ceros tienen que estar ordenados de una determinada manera, para que el sistema que recibe sepa lo que le está diciendo el otro. Los protocolos son del tipo, pues, una primera señal que indica que voy a establecer una comunicación, un segundo grupo de bits que le indica la dirección con la cual quiere comunicar, luego una cabecera del mensaje para indicar si es una orden o es simplemente información o lo que sea, un grupo de bits que sería el mensaje en sí, la orden o el comando, lo que le está enviando, y luego una serie de bits que hacen el cierre de la comunicación, ¿no? Y la verificación de errores. Sería, por ejemplo, un ejemplo de un protocolo. Cuando hablamos de protocolo hablamos de eso. Es importante hablar de protocolo porque sale mucho en los sistemas domóticos. El protocolo KNX, el protocolo tal. Radiofrecuencia, todo lo que son señales radiadas, ¿vale? Estaremos normalmente entre 3 kHz y 3 GHz, son las frecuencias que se van a manejar. El espacio radioeléctrico pues está parcelado en diferentes grupos de frecuencias que se asignan a diferentes usos. Está regulado y está legislado, ¿vale? La radio, por ejemplo, pues tiene unas frecuencias, las comunicaciones que realizan los servicios de emergencia de la policía tienen otras frecuencias, y para poder utilizar dentro de una vivienda para domótica y demás, pues tengo otras frecuencias que son las que expone ahí. Y luego la topología es como llamamos a cómo están situados en la instalación los componentes, la forma en la que se sitúan en la instalación. En esta lo que tenéis son ejemplos de aplicaciones. Esta también está un pelín anticuada y os pone con las 4 áreas, ¿no? Seguridad, gestión de las comunicaciones, confort y la gestión energética o el ahorro energético. Tenéis, por ejemplo, en gestión de la seguridad, os leo cosas que pone por aquí. Aviso telefónico, que eso hoy en día podemos traducirlo a que te ponga un aviso al móvil, ¿no? Mensaje SMS o un WhatsApp o, bueno, lo que sea. Avisos acústicos dentro de la vivienda, todo lo que son, por ejemplo, simulación de presencia. Eso es algo muy típico de los sistemas domóticos. La simulación de presencia consiste en que haces una serie de encendidos de luces para simular que estás dentro de la vivienda, por ejemplo, cuando estás de vacaciones. De tal manera que si alguien observa la vivienda externamente, alguien os está haciendo una vigilancia para robaros, va a ver que las luces se encienden, y se encienden con cierta lógica, ¿vale? Es decir, cuando llega la hora de oscurecer, empiezan a encenderse luces y se apagan, se encienden, de una manera que da la sensación de que alguien vive allí. Eso es algo muy típico de los sistemas domóticos. Alguien dirá, vale, eso no te quita que te roben. No, no te quita que te roben, pero a lo mejor disuade a alguien que esté haciendo una observación, una vigilancia de tu vivienda, de intentarlo. Porque a lo mejor se va a llevar la idea o la impresión de que sigues estando allí, ¿vale? Protecciones de cargas desde un punto de vista eléctrico, también puede ser una cuestión de seguridad.
El rearme de esas cargas también, por ejemplo, puede ser una medida de seguridad. Cuando rearmo un diferencial remotamente, también podría considerarse, lo puedo hacer a través del sistema domótico. Las alarmas médicas, cada vez estamos en una sociedad donde hay más gente mayor, somos más viejos y el tema de los botones del pánico, las alarmas médicas, está a la orden del día. Sistemas que te permiten, una persona que vive sola y que es mayor, si se cae o tiene un percance o se encuentra mal o lo que sea, aprieta el botón y viene la ayuda, ¿no? Esos también están previstos en los sistemas domóticos. Alumbrados de emergencia, detecciones de incendios para tener una alarma interna, aunque no sea una instalación de protección contra incendios. Todo eso entraría en seguridad. Y tendríamos también las alarmas técnicas. Toda la detección de humos, detección de escape de gas, detección de inundación, estaría todo ahí. En gestión del confort, todo lo que es el amplio campo de control de iluminaciones, ya sea por escenas, ya sea temporizado, ya sea mediante sensores de presencia, hay muchas maneras de controlar las iluminaciones. Riegos automáticos, si hablamos de vivienda unifamiliar, pues despreocuparme del tema del riego, que lo haga de manera completamente automática. Ahí puedo hacerlo con detectores, sensores de humedad, para que incluso me riegue no solo en un horario, sino cuando el suelo realmente lo necesite. Control de persianas, también para evitarme la molestia de tener que andar subiendo y bajando, pues que vayan a determinadas horas o vayan con la luz exterior, o se puede hacer de muchas formas. Luego, por ejemplo, en comunicaciones, pues detecciones de presencia en lo que sería una alarma para comunicarme si yo estoy en el exterior que alguien ha irrumpido en la vivienda, detecciones de apertura de... Bueno, ahí estaríamos en gestión energética. Perdón, esa parte es gestión energética. La detección de presencia en este caso en la gestión energética sería para apagar o encender calefacciones o climatizaciones en función de que haya o no haya personas en la estancia. Lo que hacen los sistemas es detectar una serie de pulsos que da el detector de presencia y cuando la frecuencia de esos pulsos es muy pequeña, pues a lo mejor apaga la calefacción. Desconexión de cargas por sobrecarga, protecciones relacionadas con las protecciones eléctricas, control selectivo de cargas, hacer que funcionen a determinados horarios. Eso se puso muy de moda también sobre el 2005 por ahí, que sacaron una ley que acababa con lo que se llamaba la tarifa nocturna y había muchas personas que tenían instalados acumuladores de calor para calentarse. Los acumuladores de calor lo que hacían era cargar durante la noche, tú pagabas el kilovatio a la mitad de precio, que lo pagabas durante el día, y luego por el día, cuando volvía a ser el tramo caro, se desconectaban y lo que hacían era vaciar ese calor, ¿no? Echar el calor a la vivienda. Tenían dentro unos ladrillos refractarios que se calentaban mucho, iban soltando el calor poco a poco durante el día. Con esa tarifa nocturna, el término de potencia que pagaba el usuario era el término de potencia de día. La potencia que consumía durante el día era mucho más pequeña que la que consumía durante la noche. Ponte que durante el día a lo mejor necesitase un término de potencia de 2000 vatios y por la noche a lo mejor necesitaba 11 kilovatios. Claro, si pagas por 2, ese sistema es muy rentable. Si te hacen pagar por 11 kilovatios de término de potencia, pues ya no te sale tan rentable. La factura de la luz se te podía hasta doblar, ¿vale? En el precio. ¿Qué pasó? En el 2005 sacaron una normativa que cambiaron la tarifa nocturna por la discriminación horaria. Era lo mismo con otro nombre, con un horario ligeramente diferente. Pero te cobraban por la noche, en las horas más baratas, te cobraban el término de potencia que tú estabas necesitando, por la potencia que necesitabas cuando más consumías. Con lo cual, hubo mucha gente que se le doblaba incluso más la factura de la luz. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que se hicieron fue instalar reguladores de carga de los acumuladores para que no cargasen todos al mismo tiempo. Lo que hacía era una carga selectiva ordenada por turnos, de tal manera que la potencia pico que demandaban a la vez estaba dentro del término de potencia del día, de lo que tú consumías normalmente por el día. Y se conseguían cargar igualmente. Eso es, o entra dentro también de aplicaciones que los sistemas domóticos a partir de entonces también tienen, esa capacidad de regular las cargas de la vivienda. Y luego en comunicaciones, pues todo lo que es poder interactuar con la instalación, ¿no? Bueno, ahí os pone tecnologías también que están obsoletas ya completamente. Pero bueno, hoy en día lo haríamos sobre todo a través del móvil, de internet y demás, ¿vale? Los sistemas domóticos normalmente todos vienen asociados con una aplicación que te permite realizar ese control. Es una aplicación instalada en una tableta o un teléfono y con ello puedes ya interactuar, ¿vale? A través de la red de datos o del wifi en el que estés conectado, lo que sea.
Bueno, y ahí os explica todo eso que os acabo de contar, os lo va contando por ahí. Gestión de la energía, desconexión selectiva de cargas, o de la tarifa nocturna, zonificación de la calefacción, que no lo dije antes, que eso es importante, ¿vale? Activación y desactivación de luces, exteriores o interiores. Más, sistemas de gestión de la seguridad, pues sistema de antiintrusión, que os avise en el interior de la vivienda o te avise remotamente al móvil, detectores de fuego y humo, todo lo que son las alarmas técnicas, alarmas de salud. En sistemas de gestión del confort, pues accionamiento automático de persianas y toldos, sistema de riego. Pensar, porque está saliendo mucho, que sobre todo la domótica va más orientada a lo que es vivienda unifamiliar, ¿vale? No quiere decir que un piso no pueda tener domótica, pero la domótica que voy a tener en un piso siempre va a ser más reducida, por espacio, por superficie, porque no tengo un jardín, porque en un piso es un piso. Y una vivienda unifamiliar tiene muchas más cosas que yo puedo gestionar. Control automático de iluminación interior y exterior y escenas de iluminación. Las escenas les decía que eran situaciones concretas de la luz. Una escena de iluminación, pues por ejemplo puede ser que en el salón, cuando yo voy a ver la tele, las luces, la luz principal se ponga en un nivel de iluminación tenue, que me encienda ciertas luces localizadas en determinados puntos y el resto que esté apagado, por ejemplo. Otra escena de iluminación, recuerdo una vez que estuve en una empresa que llevaba temas de estos de domótica, con EIB era de aquella, con lo que hoy en día es CANX. Y me comentaba, me enseñó con cámaras que tenía y tal, un chalet que controlaban en Madrid, que tenía una escena de iluminación que era el modo fiesta. Y el modo fiesta era que encendía las luces del jardín, encendía las luces del salón, de la cocina, y luego el resto de la vivienda estaba apagado. Dejaba una luz tenue en zonas de paso para llegar hasta el cuarto de baño y lo demás todo apagado. Y bueno, el paisano cuando iba a dar una fiesta en el chalet ponía el modo fiesta y no había que tocar una luz, ya estaba puesto todas las luces en la posición que tenían que estar. Bueno, en comunicaciones, lo de la telefonía hoy en día, pues ya sabéis que ha cambiado, sobre todo a través de aplicaciones, es como se realiza hoy en día esa gestión, ¿vale? Tanto para cámaras como para el control propiamente de la instalación domótica. Bueno, ya es que hasta las aplicaciones más sencillas de domótica, cualquier material de estos que podéis comprar por AliExpress o por Amazon y demás, ya viene con una aplicación que se puede controlar desde el teléfono. Compras una toma de corriente de estas que llaman inteligente, la pones en una calefacción en tu casa de vacaciones y cuando vas a ir en Navidades, pues le das por el teléfono, la enciendes con la aplicación y cuando llegas está caliente. Hoy en día, sobre todo, es a través de aplicaciones todo esto. Bueno, respecto a las topologías, ¿vale? Con esto ya estamos casi a punto de acabar el tema. Topología de red significa cómo yo sitúo los componentes en la instalación y cómo están conectados. ¿Cuál es el principal inconveniente que nos topamos con una topología? Pues el alto grado de cableado. Hay topologías que necesitan de mucho cableado y otras que no. Vamos a atender siempre, por economía, a las topologías o a las maneras de instalar que me produzcan menos cableado. Tengo tradicionalmente una que se llama estrella. De aquí quedaros que si tengo una automatización basada en PLC, que se siguen haciendo dentro de una vivienda, normalmente la topología es en estrella. Un módulo central donde se van cableando los módulos de entradas y salidas. ¿Vale? Esa es la típica topología en estrella. Ventajas. Es muy fácil añadir nuevos elementos a la red siempre y cuando tenga entradas y salidas en el nodo central libres. El fallo del elemento principal de la instalación afecta a todo el... Bueno, eso es un inconveniente. Dice, el fallo de algo periférico pues no afecta al resto, ¿no? No, porque la inteligencia está intacta, está en el sistema central. Pero eso a la vez es un inconveniente, que es que el fallo del controlador principal te deja la instalación completamente anulada. ¿Vale? No es lo que decíamos antes de que estaba descentralizado, no, aquí está completamente centralizado todo. Si me falla el PLC, me falla todo. Y además el cableado de la instalación es muy extenso. Este es el tipo de topología que me produce mucho cableado.
Los de grado medio, por ejemplo, que estudiasteis aquí en el cole, que habéis hecho algún montaje con el logo en vivienda de automatización, ya veis que empezamos a meter cable por los tubos y empiezan a estar los tubos llenos de cable a tope. Una vivienda además se nota enseguida. En una instalación industrial, cuando estoy cableando un autómata, pues no es tan importante porque voy a cablear los sensores con manguera, de esta de sección fina y demás. Y bueno, va a haber un manguerón con un montón de cables, pero tampoco... Pero en una vivienda que llevo cable unipolar sí que se nota mucho ese cableado. La topología en bus, que sería todo lo contrario, aquí lo que tengo es una línea, un bus, lo que definíamos antes, donde se van conectando todos los componentes. Este es donde todos los sistemas domóticos tienden hoy en día, tienden a ser sistemas de tipo bus. Tanto el KNX, que es el que se usa más en Europa, como los sistemas Longworks, que se utilizan en Estados Unidos, todos van hacia ese tipo de topología. Tiene un cable donde se van conectando todos los componentes. ¿Qué ventajas tiene? La instalación es muy fácil, la reconfiguración del sistema del bus es también muy fácil, se pueden insertar nuevos componentes de manera muy sencilla, simplemente enganchándolos al cable. No es necesario tener un controlador central, aunque algunos sistemas lo tienen, no es necesario. Normalmente estos sistemas están asociados con inteligencia descentralizada, es decir, cada componente que se conecta tiene un chip que realiza un programa y se comunica con los demás. Un defecto en una parte del sistema no afecta al resto. Las velocidades de transmisión suelen ser elevadas. Esto lo pone porque había otros sistemas tipo el X, corrientes portadoras, el X10, que en sus principios las órdenes llevaban cierto retardo. Tú le dabas a la luz para encender una luz, por ejemplo, con un pulsador y pasaba unas décimas de segundo antes de que la luz se encendiese. A veces hasta un segundo, con lo cual al usuario le podía dar cierta confusión. Todos cuando encendemos una luz esperamos que el encendido sea inmediato. Con que tarde unas pocas décimas de segundo te genera confusión. Estos sistemas funcionan exactamente igual desde ese punto de vista con instalación convencional. La longitud de cable se minimiza mucho, es un único cable que recorre toda la instalación donde conecto todo. Desventajas. El precio, porque todos los nodos tienen inteligencia. Voy a tener electrónica instalada en todos los puntos de la vivienda, con lo cual el precio va a ser mayor. Y el tema del software de la programación es más caro también normalmente, porque el software de control es más complejo. Te lo va a cobrar. Esos sistemas normalmente en precio se disparan bastante más. Este nada, me lo paso porque este es un sistema antiguo que ya no se utiliza. Este era un sistema que utilizaba cable coaxial y tenía que conectar todos los nodos en un anillo cerrado. En el momento en el que el anillo se abría, me quedaba sin sistema. Dejaba de funcionar la comunicación. Además tenía que tener unas determinadas impedancias en la comunicación. Bueno, este era un rollo bastante considerable. Y luego tendríamos el de árbol, que sería una mezcla del de bus con la estrella, por así decirlo, ¿vale? Una topología libre. Los sistemas en bus normalmente se pueden conectar también en árbol, ¿vale? Es decir, puedo tener en una parte una especie de nodo del que salgan a su vez varias líneas. Esas líneas luego pueden tener una forma lineal o ramificarse en cualquier momento. El sistema KNX, por ejemplo, permite esta conexión siempre. Lo único que no permite el sistema KNX es que haga un anillo, que cierre las líneas de comunicación. Siempre y cuando todas las líneas estén abiertas, puedo conectarlas como quiera. La conectividad es libre. Bueno, un sistema modular centralizado. Ahí tenéis un ejemplo. Había sistemas antiguos que funcionaban de esta manera y todavía hoy en día hay sistemas que funcionan así. Un módulo de control y luego módulos de entradas y salidas inteligentes, que se comunican con un bus con el módulo central. Esto es una mezcla del árbol con el bus, ¿vale? Sistema modular centralizado. Sistema de bus descentralizado, este es el más implantado hoy en día. Tengo inteligencia en todos los nodos y se comunica mediante un bus. Que pierde un componente, no pasa nada. Lo único que va a dejar de funcionar es los elementos que se relacionen con él. Los demás ni se enteran. El sistema de bus centralizado, cuando tengo un bus con un controlador. El sistema, por ejemplo, había sistemas de Longworks en el principio que funcionaban así. Tenía una especie de PLC, pero la comunicación era por bus. Si hago, por ejemplo, un sistema basado en PLC combinado con conexión Ethernet, que podemos hacer, por ejemplo, con el logo, estarían algo parecido a ese bus centralizado. Normalmente tengo un autómata que realiza todo el programa, pero luego los módulos de entradas y salidas los conecto mediante un bus. Pero funcionan normalmente siempre como esclavos del módulo central.
Bueno, vaya rollo que os estoy metiendo, más guay. Alguno ha conseguido no atenderme en todo lo que llevo. Récord. Ha estado con AutoCAD, luego en la web, luego... Venga, esto ya es lo último, ya no me enrollo más. Una cosa muy interesante que nos dice la guía del reglamento. Esto que conste que vamos a ver ahora que no es obligatorio porque está en la guía, pero normalmente se aplica hoy en día. Nos da una orientación de qué cosas tengo que tener en una vivienda. Esto es lo que vamos a basarnos para el trabajo que vamos a hacer a continuación. El reglamento me dice que en principio puedo tener 2 grados de automatización. Grado de automatización básico y grado de automatización normal. Y esto depende de qué aplicaciones domóticas yo vaya a poner en la vivienda. Las tablas son mínimos, es decir, si tengo al menos lo que dice esa tabla, puedo decir que esa instalación tiene un grado de automatización básico. Si por el contrario tengo como mínimo lo que aparece en la siguiente tabla, puedo decir que la vivienda tiene un grado de automatización normal. ¿Vale? Lo puedo decir como instalador a mi cliente y estoy cumpliendo con lo que me marca el reglamento. ¿Vale? Cuando te pregunte, ¿tiene domótica? Sí. ¿Tiene un grado de automatización normal? Pues tú tienes que garantizar que al menos todo lo que te dice la tabla lo cumples. Puedes tener más cosas, pero al menos tienes que tener esas de ahí. Grado de automatización normal, para que tengáis una idea. Esto sería pues de aplicación, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar, en un chalet, en una casa, en ese tipo de instalaciones. Mientras que el grado de automatización básico estaría más relacionado con un piso, una instalación un poco más reducida. Vemos el normal. Como seguridad, tengo que tener un detector de presencia por estancia para la intrusión, contactos magnéticos en las ventanas, detectores de impactos en las ventanas, eso dentro de lo que es intrusión. En alarmas técnicas, detección de inundación en zonas húmedas, baños, cocina, lavadero, garaje. La inundación que detectan es la que produce la instalación de agua de la vivienda, no una inundación exterior. Contra eso no podemos hacer nada, ¿vale? Si hay una riada y se me inunda la casa, pues qué más da que tenga un sensor de inundación. Para que me diga lo que estoy viendo, que me estoy mojando los pies, pues para eso no... O si estás fuera de la vivienda ya lo ves por la tele, ¿no? Que hay una riada y que se te está inundando la casa. Esto es por si tú tienes una fuga de agua y quieres saberlo, ¿no? Imagínate, por ejemplo... bueno, esto sería por una vivienda familiar, pero en un piso, ¿no? Podría tener sentido. Tengo una fuga de agua y estoy inundando la casa mía y la del vecino de abajo. Pues me avisa para poder cortar el agua, o me corta el agua directamente. La llave de paso del agua con una electroválvula. Detección de concentraciones de gas butano natural, según el caso, asociada a una electroválvula, y detectores de humo en todas las estancias. Y luego en simulación de presencia, sistema programado de encendido y apagado de luces, para simular que estoy cuando estoy de vacaciones, por ejemplo. Y luego dentro del bloque de confort y ahorro energético, tiene en climatización varios cronotermostatos zonificando la vivienda por estancias. Cronotermostato quiere decir que tiene una programación temporal, que puede ser por época del año, por horas, por como quiera, pero temporal. Control de iluminación, detección de presencia para iluminación en zonas de paso, regulación luminosa en salas de estar y ambientes de iluminación predefinidos, control de puntos de luz y tomas de corriente más significativas de la vivienda, mínimo el 80% de los puntos de luz y el 20% de las tomas de corriente. O sea, irán conectadas y se controlarán a través del sistema domótico. Control de persianas, motorización y control de las persianas. Motorización quiere decir que van a tener un motor y van a subir y bajar eléctricamente, y control que van a estar temporizadas o con algún tipo de control automático, ¿vale? No vale solo con que estén motorizadas y tengan un pulsador para subir y otro para bajar. Programación. Posibilidad de realizar programaciones horarias sobre los equipos controlados, mínimo 12 temporizadores. Y sistemas de gestión de la energía. Y, por último, control de iluminación exterior. En viviendas con jardín o grandes terrazas se instalará un detector crepuscular o un interruptor horario astronómico para el control de la iluminación exterior. Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener como mínimo. Y luego os da el reglamento, la guía, que lo tenéis por ahí, una serie de figuras para dar una idea de cómo se instalarían, ¿no? En cada estancia, qué cosas sería normal instalar. Esto también es informativo. Sigue una simbología que os pone ahí en la propia guía, que no está normalizada tampoco, con lo cual a veces es difícil de interpretar, pero bueno, hay que mirar esto lo miráis, tampoco me voy a parar aquí en cada una, ¿vale? Esto os puede servir de orientación también para el trabajo que vamos a hacer ahora.
Vale, y ahí sería la nomenclatura. Vamos con el primero. Vamos entonces con el trabajo. Os cuento lo que vamos a hacer. Hasta ahí sería el primer tema. Vale, vamos al Classroom y abrimos ahí el trabajo. Bueno, lo primero que nos dan en el trabajo, veis que hay un enlace y dos archivos, ¿no? Hay uno de ellos que vosotros lo vais a tener arriba a la derecha, que es el documento que yo tengo que editar, ¿vale? A ver si lo hice bien, tendréis que tener el documento personalizado cada uno. ¿Os sale arriba un documento para abrir, un documento de Google o no? Y donde pone trabajo 1, abajo de esos tres, pinchar encima a ver si podéis entrar ahí. Vale, esperar que lo voy a publicar de nuevo. Esperar un momento que ahora os lo arreglo yo eso. El que tenéis lo voy a borrar, ¿eh? Es que había un error ahí en la... Un minutillo y lo tenéis ahí. Y nada, voy a eliminar el anterior. Mirar a ver, ahora entrar en el nuevo, a ver si os deja ya editar. ¿Os sale en la parte de arriba de la derecha el documento ahora? Actualizar la página nos tendría que dejar. Bueno, ese es el documento que va a ser el trabajo, ¿vale? Lo que vais a tener que editar, que es este documento de aquí. Vuelve a entrar, cierra y vuelve a entrar. Que te tiene que salir. Tenéis que tener uno además que os sale vuestro nombre al lado del título arriba, en el documento. Estoy viendo ya desde aquí alguno que sí que lo tiene bien. Vamos, si lo tiene el que estoy viendo yo, lo tenéis que tener todos. Normalmente se abren arriba a la derecha. Cuando tenéis el documento ya personalizado, en la parte de aquí arriba de la pantalla lo abrís. Bueno, vamos con lo que hay que hacer, con las cosas que hay que hacer. Venga, atender a esto que os voy a ahorrar mucho tiempo. Aquí os pone descripción de las aplicaciones. Lo del principio son instrucciones las mismas que os pone el trabajo. ¿Vale? Lo que quiero hacer es describir para una vivienda, que os doy el plano y que vamos a ver ahora, las aplicaciones que tendría que instalar y dónde las tendría que instalar. Es decir, estancia a estancia, voy diciendo lo que voy a instalar.
hay que describir las aplicaciones. Una línea, 2 líneas, no más. No vale poner una palabra, o 2 palabras, que poner una frase que describa lo que quiero hacer ahí, ¿vale? Y además tengo que poner el área de la domótica, las áreas de la domótica que está tocando, es decir, si es gestión energética, si es seguridad, si toca comunicaciones o confort, ¿vale? O varias de ellas, puede ser confort y ahorro energético, ¿vale? Puede ser más de una. Donde tengo puesto estancia nombre, esto de nombre lo sustituís por el nombre de la estancia. Garaje, recibidor, si estoy en la planta primera, pues dormitorio 1, dormitorio 2, lo que sea. La parte donde pone, por ejemplo, aplicación 1, descripción. Todo esto de aquí lo tengo que sustituir por la descripción que yo escriba, ¿vale? Áreas de la domótica, pues todo esto de aquí lo sustituyo por las áreas de la domótica que toca esa aplicación, que pueden ser las 4, pueden ser 2 de ellas, 3 de ellas o una, ¿vale? ¿Que tengo más de 2 aplicaciones? Pues copio esto y lo pego a continuación, ¿vale? Y tendría la aplicación 3. Esto simplemente yo os doy el formato para que sepáis cómo quiero que lo pongáis. Y escribo otra aplicación. Que tengo 50, pues voy copiando y pegando todas las que necesite, ¿vale? Y lo mismo, sustituyo todo esto por la descripción y sustituyo en cada una todo esto por los nombres de las áreas, ¿no? De la domótica. Lo mismo con las estancias. Si tengo más estancias, pues lo que hago es copiar todo esto, ¿vale? Y a continuación lo pego y ya tengo otra estancia más, ¿vale? En esa planta. Esto es un formato que podéis ir copiando y pegando y rellenando, ¿vale? El documento se guarda solo. Empezarlo sustituyendo aquí nombre y número de lista, ¿vale? Por vuestro nombre y vuestro número de lista, ese sería el principio. Pero se guarda solo. Una vez que lo cierre ya va a estar todo ahí. ¿Me vais siguiendo? Porque estoy yendo a hablar por ahí, no sé si me seguís o no. Lo que vais a poner, sí. De acuerdo a lo que hemos visto en las transparencias y lo que están en los apuntes, de qué aplicaciones domóticas hay, lo que queréis vosotros que se podría poner. Tengo que hacerlo de tal manera que cumpla con los mínimos de esa tabla que acabamos de ver, el sistema de automatización normal, ¿vale? Tengo que tener los mínimos que me pone la guía de aplicación. Bueno, una vez, espera que acabo de explicarme y ya os dejo que empecéis. Luego, según lo que hayáis puesto, una vez hayáis puesto todo, tengo que cubrir esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí, sacáis los datos de este enlace. Vais a este enlace que tenéis aquí, que lo tenéis también en la tarea. Es este enlace de aquí, ¿vale? Lo abrís. Y esta es una tabla que está en una tabla que es de la Asociación Española de Domótica, ¿vale? Que os da una clasificación numérica del grado de automatización. Esta clasificación coincide con la que aparece en las normas de AENOR, en las normas SUNE, para certificar las viviendas, ¿vale? Quiere decir que vosotros hacéis una instalación y llamáis a AENOR para que os certifique y os va a dar una calificación numérica a esa vivienda, que es la que queremos calcular. Y vosotros le podéis decir al cliente, vale, te he hecho una instalación domótica certificada por AENOR con un nivel de domótica de 37, por ejemplo. ¿Vale? Y eso da una idea, bueno, irá con una documentación que te dirá, pues es un nivel elevado, es un nivel, bueno, lo que sea, ¿no? Con la explicación correspondiente. ¿Cómo saco yo los valores que os pido aquí? Estos valores que os pido aquí en esta tabla, los tenéis que calcular a partir de la tabla que hay en el enlace, ¿vale? Tenéis que sacar una suma parcial de alarmas de intrusión, una suma parcial de alarmas técnicas, ¿vale? Así, luego sumarlo en total. Eso lo tenéis aquí. Fijaros que hay un primer apartado que está en amarillo que pone alarmas de intrusión y según los dispositivos que tú tengas pensado instalar, te va dando puntos, ¿vale? Por ejemplo, detectores de presencia. Si tengo 2, te da un punto. Si tengo uno cada 20 metros cuadrados, te va a dar en cambio 2 puntos. Si tengo uno por estancia, en ese apartado te pones 3 puntos. Pondría aquí un 3. Si tengo uno cada 20, pondría un 2. Y si tengo solamente 2, pongo un 1. Luego, si tengo un teclado codificado de llave electrónica o equivalente, ¿vale? Por ejemplo, pues para poder acceder a la vivienda, pondría un 1 aquí.
Si tengo una sirena interior de aviso de alarmas, pues pongo un 1. Que no tengo, pongo un 0. Bueno, voy sumando todo de este apartado, ¿vale? Y aquí tendréis la suma parcial de intrusión, que es lo que quiero que me pongáis en la aplicación, en el trabajo, vamos, aquí. Suma parcial de alarmas de intrusión. El valor que tendría de haber sumado todo esto que está sombreado en amarillo. ¿En cuál? ¿En qué apartado? No, un 1. Aquí si tengo una al menos, un 1, si tengo más, un 1 también. Bueno, vais todo esto de aquí. Luego lo mismo para alarmas técnicas. Y apartado por apartado lo mismo. Donde pone suma parcial de tal es lo que tengo que ir poniendo aquí, en el trabajo. Y al final lo sumo todo y me va a dar una cantidad. ¿Vale? Tenemos que llegar por lo menos a 30. Tenemos que llegar a 30, sí. Si veis la rúbrica del trabajo, os va a poner que al menos para tener la puntuación total tengo que llegar a 30. Luego aquí debajo os dice que un nivel 2 es el 30, ¿no? Que viene a ser más o menos, no es exactamente, pero se viene a corresponder con ese nivel del reglamento que queremos conseguir, con el nivel normal de automatización en la vivienda. ¿Vale? Pues en eso consiste el trabajo. En eso consiste el trabajo. Vale. ¿Qué vivienda tenemos? Vamos a echar un vistazo al plano. Por si hubiese alguna duda. Vamos a descargarlo. Este plano tiene un pequeño problema, que al estar dibujado al mismo grosor hay una cosa ahí que genera confusión. Bueno, la planta de la vivienda la tenéis aquí. Esta es la entrada, ¿vale? Que os da una pista de lo que tenéis en los otros planos. Tiene una planta baja donde tengo el garaje y el acceso para las personas, con una escalera, ¿vale? Luego la planta principal, que es la primera planta, y aquí lo que veis es el salón, ¿vale? Y aquí arriba la segunda planta, que es donde tengo los dormitorios. Aquí lo que veréis sería el balcón del dormitorio principal, ¿vale? Luego, planta por planta. Planta de garaje. Aquí tenéis el acceso para los coches con un portón y el acceso para las personas que acceden directamente a un hall y una escalera. Y luego el aparcamiento, ¿vale? Aquí nos pone las instalaciones de agua y demás. Yo puedo decir, por ejemplo, que en esta casa voy a tener un grifo aquí, con un pequeño lavabo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me viene bien tenerlo para lavar el coche o para lo que sea. ¿Vale? Si pongo ese grifo ahí, pues voy a poner un detector de inundación también, por ejemplo. ¿Vale? Puedo poner un detector de monóxido de carbono en el garaje. Puedo, no sé, tendré que poner iluminación, lógicamente. Esa iluminación puede estar controlada por un detector de presencia. Puedo poner un encendido automático. Pondré una automatización en el portón. Ese, al activar, por ejemplo, al abrir el portón, puedo hacer que la luz se encienda también de manera automática en el garaje. ¿Vale? El trabajo está abierto. Podéis decidir vosotros lo que queréis poner. ¿Qué utilizo como guía? La tabla del reglamento, de la guía de aplicación y la tabla de la Asociación Española de Fabricantes de Domótica. Son las dos orientaciones que voy a tener para ver qué puedo poner. Luego, en la primera planta, aquí tenéis la escalera de acceso, se sube por la escalera, tenéis el salón comedor en la parte delantera, en la fachada principal. Luego tengo un vestíbulo distribuidor, un aseo y en la parte de atrás la cocina. Todo esto que hay aquí que está dibujado como verteaguas es una terraza, ¿vale? Esa terraza tendré que poner una iluminación controlada por un astronómico o un crepuscular o lo que sea, como os decía la tabla de reglamento. Es una terraza suficientemente grande para ese tipo de control, ¿vale? La típica terraza donde pondré una mesa, pondré un toldo. Podéis decidir que tenéis una serie de parterres, por ejemplo, con plantas y voy a hacer un riego por goteo automatizado, ¿vale?
¿A qué te refieres con cómo pones eso? Tú simplemente me tienes que contar que vas a poner control de iluminación en la terraza. Eso es lo que me tienes que escribir aquí en este documento. Estaría en la planta primera y aquí pondría atender que os hago un ejemplo ahí. Atended que os hago un ejemplo. Pondría atended por favor, hombre, que os estoy haciendo un ejemplo. Que me vais a preguntar lo mismo luego. Nada, venga, la guerra por su cuenta. El llanero solitario. Aplicación. Control de iluminación. En terraza. Mediante interruptor astronómico. Puedo añadir apagado. Y encendido. Manual y programado, por ejemplo, por horas. ¿Vale? Voy a cambiarle el color para que veáis lo que he editado y cómo lo he editado. ¿Vale? Eso es lo que he editado y esto es lo que he editado. He sustituido lo que os decía por... ¿Vale? Joder, dejarme llegar, ahora llego. Estoy en ello. Áreas de la domótica. Pues yo considero que esto es confort. Y esto me va a servir también para el ahorro energético o gestión energética. ¿Vale? Y si yo le añadiese, por ejemplo, imaginaos que quiero hacerlo parte de, por ejemplo, de la simulación de presencia. ¿Vale? Le digo aquí, con simulación de presencia. Pues entonces añado también que eso tiene que ver con la seguridad. Bueno, vamos a poner esto minúscula, que no hay necesidad de chillar aquí. Y en la planta baja que tenemos solo una estación o una estación sola, podemos borrar las dos que les ponen. ¿No? Sí, puedes editar como consideres. Lo único que os digo hoy es un formato que podéis editar, podéis copiar, pegar, quitar, poner. Vale. Eso sería un ejemplo de aplicación. Ya tengo una. Es una aplicación que, bueno, que tiene, fijaros que tiene varias implicaciones. No, las áreas son las 4 áreas de la domótica. Comunicaciones, seguridad, gestión energética, confort. Las que describíamos ahí en los apuntes. La aplicación hay que ponerlo donde pone aplicación. Ahí es donde tienes que describirla. Y luego en áreas de la domótica, decir con qué áreas de la domótica se relacionaría. Sí, sí, todas las que consideres. De hecho, vas a tener que poner varias. Según la tabla, te va a llevar a que vas a tener que poner más de una. Vale, os repito como referencia la tabla del reglamento del sistema del grado de automatización normal y la tabla que tenéis enlazada aquí, la de la Asociación Española de Domótica. Acabamos de ver el plano. Esto entonces era una terraza. Eso que está dibujado con vierteaguas es una terraza. La planta siguiente. Aquí os pone esta línea que no es nada. Esto es aire, ¿vale? Lo que os está es delimitando la finca en planta. Pero aquí no hay nada. La casa acaba aquí, en estas ventanas de aquí atrás.
¿vale? Aquí si me asomo lo que vería sería la terraza desde arriba, ¿vale? Los dos dormitorios, las dos habitaciones y el dormitorio principal que está en la parte de adelante, que además tiene un baño aquí con un jacuzzi y bueno, luego hay otro baño común en la zona del distribuidor de la segunda planta, ¿vale? Y luego en la parte de arriba, aquí lo que tengo es el tejado que me cubre la fachada delantera y luego tengo en la parte de atrás una terraza. Tengo el casetón, que es el final de la escalera, que me lleva hasta arriba. Esta zona de aquí que tiene también dibujado en verteaguas, que podría ser un tendedero. Y luego otra terraza en la parte superior, que también puedo hacer lo mismo. Es una terraza, puedo poner control de iluminación. La típica zona donde puedo, no sé, en el verano tomar el sol, según donde esté instalada la vivienda, lo que sea. ¿Vale? Ahí puedo poner cosas también. Tomas de corriente, iluminación, ¿vale? Y lo mismo, esta parte de aquí atrás no es nada, eso me delimita la finca, simplemente. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Y esto de aquí nada, es el remate de la parte alta del casetón, esto no es nada, ¿vale? Y simplemente os está delimitando que el casetón en la parte de arriba tiene un verteaguas también. Aquí donde pone planta de casetón, ahí no hay que hacer nada. Venga, más dudas sobre el trabajo. Si el cargador normalmente debe llevar un controlador ya que te va a controlar la carga, pero ponlo, sí. Voy.